días, yo soy Alejandra Arismendi Zapata y hoy vamos a hablar acerca de los procesos de paz por los que ha atravesado Colombia. La historia colombiana referente a los procesos de paz tiene su origen en la segunda mitad del siglo XX con una serie de hechos que marcaron el rumbo del país porque se inició la época de la violencia mediante una lucha partidista entre conservadores y liberales. En medio de esta lucha fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, un caudillo liberal, el 9 de abril de 1948. Este acontecimiento marcó, que la ruta del terror en el país y propició el nacimiento de las autodefensas campesinas y de las guerrillas liberales y comunistas. En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla, y tras un golpe de Estado, asumió la presidencia y durante su gobierno se dio la primera amnistía en la que muchos guerrilleros entregaron sus armas. Más adelante, específicamente en 1958, y buscando soluciones y alternativas para acabar con el conflicto, nació el Frente Nacional, un mecanismo basado en que tanto liberales como conservadores se turnaran la presidencia durante 16 años. Pero sucedió que ese Frente Nacional ocasionó muchas rivalidades por la posesión de tierras y se fueron creando varios grupos guerrilleros como las FARC, el ELN, el EPL, es decir, el Ejército Popular de Liberación, y el M-19. Ahora, en 1982, con Belisario Betancur en la presidencia, se radicó un proyecto de ley en ese mismo año con un proyecto de amnistía con el fin de desmovilizar a los grupos insurgentes de esa época y al mismo tiempo se creó la Comisión de Paz. De esa comisión salió el primer acuerdo de cese al fuego con las FARC y en 1984 se firmó en el municipio de La Uribe Meta. Ese mismo día, las FARC ordenaron el cese al fuego en sus 27 frentes, mientras que el presidente Betancur también le ordenó lo mismo a todas las autoridades civiles y militares del país. Este acuerdo buscaba promover la modernización de las instituciones y establecer garantías para que la guerrilla pudiera ejercer en la política. Y pues bajo este gobierno se reconoció entonces a la oposición como un actor político. Gracias a esos diálogos nació la Unión Patriótica, el partido político de las FARC, con indígenas, estudiantes, comunistas, etc. Pero pues durante esos años se dio un gran genocidio político porque el partido fue exterminado por diferentes sectores radicales del país. Por su parte, el M-19 se estaba aliando con el Ejército Popular de Liberación para que se llevaran a cabo negociaciones conjuntas con el gobierno. Estos diálogos tuvieron lugar en el Corinto, departamento del Cauca, y en el Lobo, ubicado en el Huila. Finalmente concluyeron con un acuerdo que establecía el cese al fuego firmado en 1984, pero hubo un incumplimiento de lo que se pactó por parte del gobierno y por parte de la guerrilla. Había falta de garantías para ejercer la oposición y ataques a la población civil todo el tiempo. De esta manera, y tras años de conversación, los procesos de paz adelantados llegaron a su fin en 1985. Y en el 86 llegó al poder Virgilio Barco, que con un programa llamado Iniciativa para la Paz logró la desmovilización del M-19 el 9 de marzo de 1990 y el Ejército Popular de Liberación el 16 de mayo del mismo año. Quizás la principal implicación de estos procesos fue como un insumo para conformar la Asamblea Nacional Constituyente, que redactó una nueva constitución en 1991, pero ahora ya bajo el mandato de César Gaviria, quien en medio de esa asamblea posibilitó nuevos diálogos con la guerrilla, a pesar del bombardeo a la Casa Verde, que era la cuna de las FARC y como el detonante de la intensificación del conflicto en los años siguientes. Y entre abril y junio de 1992, el gobierno de Gaviria abrió las negociaciones de paz con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que estaba conformada por el EPL, por las FARC y por el ELN en Taxacla, México. Esta agenda estaba conformada por 10 puntos, pero el Ejército Popular de Liberación secuestró y posteriormente asesinó al exministro Argelino Durán y pues de esta manera los diálogos llegaron a su fin el 4 de mayo de 1992. Sin embargo, Gaviria y su gobierno lograron acuerdos de paz con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el movimiento indígena armado Quintín Lame y una fracción del ELN y el EPL, pero las FARC continuaron con su lucha armada. Entre esta guerrilla de las FARC y con Andrés Pastrana, quien fue presidente entre 1998 y 2002, se realizó un diálogo formal encaminado hacia la búsqueda de la paz, denominado Proceso de Paz del Caguán. Se creó una zona de distensión en la cual fueron despejados 42.000 kilómetros cuadrados que equivalían a 5 municipios de Meta y de Caquetá, San Vicente del Caguán, La Macarena, Uribe, Mesetas y Vista Hermosa.
La agenda acordada contenía 10 puntos y fue llamada Política de Paz para el Cambio. Ahí se hablaba sobre temas de derechos humanos, de paramilitarismo, de derecho internacional humanitario, de reformas políticas y agrarias, etc. Pero pues todo este proceso se caracterizó por ser muy irregular y por ser carente de organización y también por extorsiones, por falta de voluntad de las FARC. Entonces, en vez de avanzar, se incrementaron los secuestros, los asesinatos y los ataques constantes a la población civil. De esta manera, el 20 de febrero del 2002, este proceso también llegó a su fin. En agosto del mismo año llegó a la presidencia Álvaro Uribe Vélez con su política de seguridad democrática. Durante el primer periodo de su mandato inició un proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia con una serie de acuerdos como el de Santa Fe de Ralito, a través del cual el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia pues acordaron iniciar la etapa de negociación en la que se estableció una ley de justicia y paz, impunidad y amnistía, penas de 5 a 8 años por delitos graves, etc. Y actualmente el gobierno de Juan Manuel Santos pues comenzó un proceso de paz el 4 de septiembre del 2012, un proceso para darle fin a más de 50 años de guerra con las FARC. Hasta la fecha pues ha habido avances y retrocesos y opositores y simpatizantes. Hace tan solo 2 meses aproximadamente se realizó en el país el plebiscito que estableció la pregunta: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Ese mismo día se dieron los resultados, ganando el no con un 50.23% de los votos, mientras que el sí obtuvo el 49.77%. Pero el porcentaje más sorprendente fue el de las personas que no votaron. Fue el 60% de la población que decidió no hacerlo, ya sea por indiferencia o por resignación. Para unos este resultado fue el fracaso de la democracia, para otros fue el egoísmo y el irrespeto hacia las víctimas, para muchos más fue el triunfo del centro democrático y para otros fue la oportunidad de construir un acuerdo más sólido y con una mayor integración por parte de quienes votaron no. Santos ha anunciado hace pocos días que antes de que termine el mes de noviembre podríamos tener un nuevo acuerdo y están evaluando la posibilidad de un nuevo plebiscito. Nos queda entonces esperar, ser positivos y tener claro que la paz empieza por nosotros mismos desde nuestra cotidianidad.